Hola niños, ¿cómo están? Tarde. Buenas tardes. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones, esas mini vacaciones? ¿Cómo estuvieron? Oh, pero háblenme, pues si no les va a pasar nada, no le va a salir ni una verruga, no se le va a caer un ojo, nada, así que, ¿por qué no me hablan? Ah, eso, estuvieron de pana, ¿qué querrá decir eso? ¿Buenas? Qué bueno, me alegro. Espero que hayan descansado harto y que vengan con harto ánimo, ¿no es cierto? Para, para que podamos, ¿no es cierto?, terminar el año. Nos falta poquito, así que pensar en eso. Yo hoy día les sacaba la cuenta a los niños en clases presenciales en el primero C, y más o menos son como 11, 12 clases las que quedan. Y acuérdense, sí, falta un poquito, ¿ya? Que ahí también entre medio, ¿no es cierto?, están las retroalimentaciones, entonces los repasos. Así que clase propiamente tal para el aprendizaje es poquito lo que queda. Así que a ponerse las pilas y espero que terminó todo muy bien. Ya. Les recuerdo, hola Samantha, no, la Sara, perdón, no había leído bien. Les recuerdo que el día 5, martes 5 de octubre, es nuestra segunda prueba de biología, ¿ya? Y esa prueba considera todo lo que hemos visto de respiración celular. Y también vamos a comparar, que es lo que vamos a hacer hoy día, pero igual vamos a retomar lo de la respiración celular. Vamos a comparar fotosíntesis y respiración celular, ¿ya? Así que es importante también eh, saber de fotosíntesis, saber de los cloroplatos, de todo, ¿ya? Porque vamos a llegar a comparar los dos procesos y vamos a ver cómo se relacionan. ¿Listo? Ya, voy a compartir con ustedes el PPT. Ya, ahí, que justo le dice, le cambió una cosita chiquitita. Ya, ahí estamos. A ver, espérenme que tengo que admitir a alguien aquí. Ya, a ver. Ahí están entrando en masa. Ya, vamos a compartir toda la pantalla ahí. Ya. Espérenme que está medio... Ahí está, ya. Entonces, la clase de hoy se llama respiración celular y fotosíntesis. ¿Se ve bien, chiquillos, el PPT? Sí, se ve bien. Ah, ya, qué bueno. Ya, entonces hoy día, como les digo, vamos a trabajar, vamos a terminar con lo que es de respiración celular y vamos a, ¿no es cierto?, compararla con este otro proceso que estudiamos antes, que es la fotosíntesis. Vamos a ver cómo se relacionan y por qué son tan importantes para los seres vivos. Ya, vamos a ver el objetivo de la clase de hoy. Dice, explicar la relación que hay entre la fotosíntesis y la respiración celular para la existencia de los organismos en el planeta. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo, así que para que lo anoten rapidito, es importante que pongan la fecha, ¿no es cierto?, el título, que en este caso es respiración celular y fotosíntesis, y luego el objetivo. Ya, y vamos a recordar algunas cosas para cerrar el tema de la respiración celular, ¿ya? Recordemos. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, que vamos a decir es que la respiración celular es un proceso que ocurre en las células para producir energía. Eso debemos tenerlo, ¿no es cierto?, bien en cuenta y no olvidarlo. La respiración celular ocurre en la mayoría de las células y es para producir energía. Por lo tanto, es un proceso que siempre tiene que estar ocurriendo, ¿ya? Ahora, en las células ocurre
en dos partes. ¿Ya? En el citoplasma ocurre una parte de ese proceso y otra parte en las mitocondrias. ¿Ya? Estas mitocondrias son como una especie de órgano, decíamos, que tienen las células, y como se produce energía ahí, ¿no es cierto? Se dice que las mitocondrias son verdaderas fábricas de energía, que es lo que yo había puesto en el PPT, ¿no es cierto?, la semana pasada cuando estábamos hablando de ellas. ¿Ya? Ahora, el proceso de la respiración celular lo dividíamos en dos etapas o partes, que son la glucólisis y el ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahora, una vez que termina este ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, el transporte, se produce lo que es el transporte de electrones, perdón, en presencia de oxígeno, produciéndose la energía. ¿Ya? Ahora, la glucólisis ocurre específicamente en el citoplasma, ya, en el citoplasma de la célula, y el ciclo de Krebs en el interior de las mitocondrias, ya, específicamente. Entonces, este proceso ocurre en el citoplasma, y el ciclo de Krebs, y lo que yo menciono acá, el transporte de electrones, ¿no es cierto?, al interior de las mitocondrias, ¿ya? Pero no olvidemos entonces que este proceso, este gran proceso que es la respiración celular, está constantemente ocurriendo, no se detiene, ¿ya? Bueno, hablemos entonces de esta primera parte de la respiración celular, que es la glucólisis. Bueno, a ver, ¿qué nos dice la señora acá? En la glucólisis la glucosa se transforma, bueno, de ahí viene el nombre del proceso, glucólisis, es como una ruptura de la molécula de glucosa. La glucosa se va a transformar en dos moléculas de 3 átomos de carbono cada una. Bueno, ¿por qué yo habré puesto aquí una imagen de la célula? ¿Por qué habré puesto esta imagen de la célula? A ver. ¿Por qué la habré colocado? Aquí hay una célula, está mostrando su parte exterior y su parte interna, ese es el núcleo, y aquí tenemos una serie de organelos. Toda esta parte constituye lo que llamábamos el citoplasma. Y decíamos que la glucólisis ocurría acá en el citoplasma. En cambio, ¿no es cierto?, el ciclo de Krebs, que viene, ¿no es cierto?, en la otra diapositiva, ya, se produce en estos organelos, que son las mitocondrias, estos. No en cualquier parte, no en cualquier organelo. Ocurren estos organelos que tienen ciertas características, como lo vimos en las clases pasadas, ¿ya? Entonces, la glucólisis ocurre acá, y el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, y el transporte de electrones ocurre acá en las mitocondrias, ¿ya? Ahora, la glucólisis, como habíamos dicho, ocurre en el citoplasma, y lo importante es tener claro que en este proceso en que se transforma la glucosa, no se ocupa oxígeno, por si acaso. Ya, y antes de seguir, yo quiero que a ver si alguno recuerda cuál es la fórmula química de la glucosa. ¿Cuál es la fórmula química? Para anotarla. De nuevo, por favor. C6H12. C. Ah, me equivoqué yo ahí. C6, me comí el H. C6, bien, ya. C6, H12. O6. O6. C6, H12, O6. Exacto. Entonces, esta molécula, una molécula está formada, ¿no es cierto?, por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la glucólisis, ¿no es cierto?, esta molécula, ¿no es cierto?, se rompe, se parte y se convierte en dos moléculas más pequeñas, como dice aquí. Ahora, estas moléculas más pequeñas son las que se llaman piruvato o ácido pirúvico, y que ellas son las que van a continuar, ¿no es cierto?, con el resto de la respiración celular. Y estas están formadas, ¿no es cierto?, si nos referimos a los átomos de carbono, cada una por 3 átomos de carbono, que es lo que yo quise mostrar acá. Ahora,
Otra cosa que nosotros no debemos olvidar de la glucosa, que cuando nosotros hablamos de ella, en muchos casos decimos que es un azúcar, ¿no es cierto? La glucosa decimos que es un azúcar. Y también por otro lado sabemos que corresponde a lo que llamamos materia orgánica. Ya. Y específicamente a un tipo de materia orgánica que se llama hidratos de carbono. ¿Ya? Y precisamente una característica de estas moléculas orgánicas como los hidratos de carbono es que tienen hartos átomos de carbono. ¿Ya? Y esos hidratos de carbono hacen que ya sean moléculas grandes y alargadas. ¿Ya? Bueno, entonces, en esta primera parte de la respiración celular, la glucosa se va a romper y se va a convertir en dos moléculas más pequeñas, cada una de 3 átomos de carbono. ¿Ya? También tiene átomos de hidrógeno y de oxígeno. Pero, como les digo, nos vamos a basar fundamentalmente en la cantidad de átomos de carbono que presenta. Y en este caso son 3. ¿Ya? Una vez que termina la glucólisis, se produce, ¿no es cierto?, la otra parte que corresponde al ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, ninguna. Ya. Sigamos entonces. Bueno, y aquí como nos dice el caballero, ¿no es cierto? Luego de la glucólisis ocurrirá el ciclo de Krebs. Ahora, ¿por qué puse este monito yo acá? ¿De quién es este monito? Esta imagen, acá. ¿En la imagen de quién? ¿A quién coloqué yo ahí? Pongámosle nombre. Esto es lo que nosotros conocemos como mitocondria. Ahora, esta mitocondria en esta imagen está mostrada por dentro, por lo tanto está como partida. Piensen como cuando ustedes parten así atravesado un plátano y lo pueden observar por dentro, pueden ver que tiene como unas pepitas, ¿no es cierto? Tiene un centro así, ya. Bueno, aquí en el caso de este dibujo, esta imagen, muestra las mitocondrias por dentro, mitocondria. Lo otro, importante tener claro, es que en una célula hay harta mitocondria, pero depende, por ejemplo, en el caso nuestro, hablemos de nosotros, que tenemos muchos tipos de células, más de 200 tipos distintos de células, que hay algunas células tienen más mitocondrias que otras. Ya, eso va a depender de la cantidad de energía que tienen la cantidad de energía que necesita producir las células. ¿Ya? Sí, Mateo, entonces esta es una mitocondria, ¿ya? Y el ciclo de Krebs entonces ocurre al interior de estas mitocondrias, específicamente por donde yo estoy pasando el cursor, que es lo que llamábamos la matriz mitocondrial, como lo vimos en la última clase, ¿ya? Esta es la matriz mitocondrial y aquí se produce el ciclo de Krebs, ¿ya? Ahora, en el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, se va a producir, se produce energía, se producen unas moléculas que contienen energía, ¿ya? Bueno, y que en el fondo constituye la mayor parte de la energía que se produce de la respiración celular. Una vez que finaliza este ciclo de Krebs, ya se va a producir el transporte de electrones, y eso ocurre acá, en las llamadas crestas mitocondriales, como las habíamos mencionado. ¿Ya? Y aquí hay lo que se llama, ¿no es cierto?, la cadena respiratoria. Bueno, y ahí se transporta electrones. Y ese fenómeno, ¿no es cierto?, va a generar energía. Para que se pueda producir esto, la cadena transportadora de electrones, donde se van traspasando electrones, debe haber presencia de oxígeno. Y ahí, ¿no es cierto?, se va a producir energía. Finalmente, ¿no es cierto?, va a terminar la respiración celular y, ¿no es cierto?, se va a haber obtenido energía que va a quedar contenida en esta gran molécula que nosotros conocemos que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama esa molécula que guarda gran cantidad de energía? ATP. El ATP, ¿no es cierto? Entonces, esta energía
que se produce en este ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y en la cadena respiratoria ya queda contenida en, ¿no es cierto?, esta molécula que es el ATP, ¿ya? Y aquí hay ciertas cantidades de la molécula ATP que se produce, ¿ya? Eso no debemos olvidarlo. Y finalmente también, bueno, todo esto se produce a nivel al interior de las mitocondrias. Y por otro lado, ¿no es cierto?, en el ciclo de Krebs se van a liberar moléculas de dióxido de carbono. Entonces, el ciclo de Krebs considera varias reacciones químicas en donde el piruvato, esas moléculas de piruvato que se forman a partir de la glucosa y que tienen que entrar a la mitocondria, ¿no es cierto?, van a ir pasando por una serie de reacciones químicas que van a ir proporcionando, ¿no es cierto?, moléculas que contienen energía. Y en esas transformaciones se van a ir generando dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, ¿qué decíamos que debía ocurrir con él? Dióxido de carbono y agua. ¿Qué va a pasar con ese dióxido de carbono específicamente? Se eliminan. Se elimina, ¿no es cierto? Entonces se va a generar acá, por lo tanto va a tener que salir de la mitocondria y luego va a tener que salir de las células. ¿Por qué tiene que salir de las células? ¿Por qué debe salir de las células? ¿Qué decíamos de este dióxido de carbono, este CO2? Ese es tóxico, no puede quedar. Es un producto de desecho que debe ser eliminado, ¿no es cierto? Y luego cada vez que ocurre la respiración celular, se va a eliminar CO2 y por lo tanto hay que sacarlo de la célula. Primero, tiene que salir de la mitocondria, luego tiene que salir del interior de la célula y luego tiene que salir del organismo. Ya. ¿Y qué sistema participaba en la eliminación hacia el exterior de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué sistema de nuestro cuerpo participaba en eliminarlo? ¿Qué sistema nos permite eliminar el CO2 finalmente hacia el exterior, al ambiente, al aire? Respiratorio y circulatorio. El sistema respiratorio, ¿no es cierto? Finalmente el sistema respiratorio. El circulatorio ayuda con la sangre, ¿no es cierto?, a trasladarlo hacia el sistema respiratorio y finalmente quien lo saca hacia el exterior es el sistema respiratorio, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, ya se ha producido la respiración celular, entonces vamos a poner acá, en resumen, en la respiración celular, y yo lo voy a abreviar así, ya, vamos a tener lo siguiente. Yo anoté aquí esta ecuación química de la respiración celular que la resume. O sea, en términos globales, generales, yo aquí tengo representada mi respiración celular. Pero recuerden que hay una serie de reacciones químicas que ocurren entre medio, porque primero ocurre la glucólisis, después ocurre el ciclo de Krebs, donde hay muchas reacciones químicas, ya, pero aquí está, como quien dice, ¿no es cierto?, resumida. Ya, pongámosle nombre acá. Ahora, si esta es una ecuación química, representa una reacción, ¿cómo se llaman estos compuestos que están, no son todos compuestos, estas moléculas que están al lado izquierdo de la flecha? ¿Quiénes eran? ¿Qué nombres reciben en una reacción química? Estos. ¿Qué número reciben? En una ecuación química, estas sustancias que están al lado izquierdo de la flecha. Reactantes. Los reactantes. O también se hablaba de reaccionantes. Ya. ¿Y quiénes son los reactantes? ¿Qué molécula es esta? La glucosa. La glucosa. ¿Qué molécula es esta? Perdón, esta. Me corrí para allá. Esta. Oxígeno. Oxígeno, correcto.
Esos son los reactantes. O sea, en términos generales nosotros podemos decir que esta glucosa, de alguna forma, entre comillas, se va, ¿no es cierto?, reacciona con el oxígeno y va a dar esto, ¿cómo se le llama a las sustancias que están al lado derecho de la flecha? ¿Producto? Producto, va a dar un producto, ¿no es cierto?, es lo que se va a obtener. Ya, este es el producto. Si yo hablo en términos generales, en una reacción química. En toda reacción química yo tengo reactantes, que son las sustancias que de alguna forma se combinan y se transforman en nuevas sustancias que constituyen el producto. Bueno, y en este caso dentro del producto también aparece energía. Ya. ¿Qué sustancia es esta? ¿Qué es parte del producto? ¿Cómo se llama esta? H2O. Agua. Agua. Agua, ¿no es cierto? Y esta otra, esta, Dióxido de carbono. dióxido de carbono. Dióxido de carbono más energía, que está, ¿no es cierto?, contenida en estas moléculas que son las moléculas de ATP. ¿Ya? Entonces, yo puedo resumir entonces la respiración celular en esta reacción general, en esta ecuación general, ¿no es cierto?, de la respiración celular. ¿Ya? Entonces sabemos que la respiración celular, la glucosa, de alguna forma, en presencia de oxígeno, se va a convertir en dióxido de carbono y agua y, ¿no es cierto?, se va a producir energía. Que esto es lo que nosotros, los seres vivos, las células, esto es lo que buscan fundamentalmente obtener cuando, ¿no es cierto?, se produce la respiración celular, ¿ya? Obtener energía, ¿listo? Pero se requiere de una especie de combustible, que en este caso, nuestro combustible fundamental sería la glucosa, ¿ya? Ahora, si no está este combustible, bueno, hay otros que también pueden actuar como combustible, ¿ya? Pero principalmente es la glucosa, ¿ya? Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? De mi parte ninguna duda, profe. Ya. Ahora, recordemos entonces que la respiración celular ocurre en las células, hablando en general, ¿ya? Y que siempre está ocurriendo. Nosotros siempre estamos liberando CO2. ¿O hay algún minuto en que dejemos de producir CO2? ¿Hay algún minuto en que dejamos de eliminar CO2 nosotros cuando respiramos? Al ¿Qué morir. creen ustedes? A ver. A ver. ¿Dejamos alguna vez de producir dióxido de carbono? Cuando se muere. Cuando nos morimos nomás, pero cuando nosotros estamos vivos, vamos a estar produciendo siempre, ¿no es cierto?, dióxido de carbono. Bueno, y agua también, le vamos a estar eliminando el dióxido de carbono. Por otro lado, ¿qué es lo que necesitamos estar haciendo ingresar constantemente? Oxígeno. Porque sin oxígeno no se produce toda la respiración celular. ¿Ya? Entonces, se depende de la glucosa y del oxígeno. ¿Listo? Ya. Preguntas. Entonces, siempre, sí, nosotros cuando inhalamos, lo que pasa es que cuando inhalamos ya el movimiento final, el movimiento respiratorio final que hacemos para eliminar el CO2. Y eso pasa siempre que estemos vivos. De la única forma que no lo vamos a hacer es si estamos muertos. Nada más. Pero si estamos vivos, nosotros estamos constantemente inhalando y expirando, que estamos haciendo que ingrese aire con oxígeno. Por lo tanto, si está ingresando oxígeno, se está ocupando la respiración celular. Si estamos liberando CO2, es que es producto de la respiración celular. Entonces, tienen que pensar que la respiración celular siempre se está produciendo. Siempre. ¿Ya? O sea, las células necesitan que ocurra el proceso para obtener energía. Y eso es entonces necesario siempre. ¿Ya? Bueno,
Sigamos entonces. Vamos a ver un monito que yo hice y tenemos que interpretarlo. ¿Ya? Por eso que puse acá, coloqué acá. ¿Qué se observa en la imagen, en este monito, como digo yo? ¿Qué es lo que será aquí esto que está en amarillo? ¿Qué será todo esto? Y muestro yo más aún. Digo, glucosa, no debería haber puesto glucosa, debería haber dejado solo la fórmula química, ya. Y primero veamos acá, dice alimento glucosa. ¿Qué quiero decir con esto? Los alimentos pasan a ser glucosa o esta se extrae de los Ya, o sea, la glucosa que nosotros necesitamos como combustible la obtenemos a partir de los alimentos. Pero debemos considerar, sí, que estos alimentos nosotros los procesamos. No es que lleguen así y nos proporcionen la glucosa, no. Nosotros consumimos distintos alimentos y, bueno, no todos nos van a aportar glucosa, pero hay un gran número de alimentos que nos proporcionan glucosa. Pero para ello debemos transformarla para poder obtenerla. Ya, ¿qué es lo que me representa ahora esto que está en amarillo? Fíjense ustedes, aquí dice glucólisis, y ahí puse glucolosis, no glucólisis. Esa es una I. Ya, después le voy a poner la I. Y aquí dice ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que es esto entonces? ¿Qué será lo que está en amarillo? Todo esto. ¿Qué me representa? Esto es una célula. ¿Qué estoy mostrando yo que está pasando acá? Si esto es una célula, ¿qué estoy mostrando aquí? En parte, la respiración celular. Ya. ¿Qué parte de la célula es esta? Esto que es medio redondeado. Falta el acento aquí. ¿Qué parte de la célula es esta? Pensemos que esta es una célula de nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama esta estructura que es medio redondeada y que está al interior de las células de nuestro cuerpo, por ejemplo? ¿Ya? Ese es el núcleo celular. Ojo, le pongo apellido porque también existe un núcleo en los átomos, pero aquí estoy hablando del núcleo celular. Ya. Yo voy a poner puntitos acá. ¿Qué parte es esta donde yo estoy poniendo puntitos? ¿Cómo se llama esta parte? Donde estoy poniendo puntitos. Citoplasma. Ese es el citoplasma. Ya, entonces le voy a poner acá, flecha. Se me fue el lápiz para otro lado. Ese es el citoplasma. ¿Y qué me representará este monito? Esto. ¿Quién es? Esto de acá. Esto y esto. ¿Qué serán? Si este es el citoplasma y aquí ocurre la glucólisis, ¿qué será esto? Y aquí ocurre el ciclo de Krebs. ¿Quiénes son? No La escucho. mitocondria. Mitocondrias, ya. Esta me representa mitocondrias. Esta es una mitocondria. Me quedó medio rara la M. Mitocondria, ¿ya? Bueno, y aquí está la glucólisis, donde decíamos que la molécula de glucosa se parte, se transforma en dos moléculas más pequeñas, cada una de 3 átomos de carbono. Estas moléculas, ¿qué van a tener que hacer? ¿A dónde van a tener que ingresar para que continúe la respiración celular? Van a tener que ingresar a la mitocondria, porque en la mitocondria ellas van a pasar a ser parte, estas son, ¿no es cierto?, moléculas de piruvato, van a pasar a ser parte del ciclo de Krebs, y aquí van a sufrir una serie de transformaciones en donde se va a ir produciendo unas moléculas que guardan energía y dióxido de carbono. Y luego, una vez que se completa el ciclo de Krebs, se va a producir lo que llamamos, ¿no es cierto?, la cadena respiratoria, el transporte de electrones que se produce
¿no es cierto?, en presencia de oxígeno y que finalmente va a llevar a la producción de energía en forma de ATP. ¿Ya? Ahora, de aquí se va a liberar dióxido de carbono y también se va a liberar agua. ¿Y qué tiene que pasar con ese dióxido de carbono? ¿Qué tiene que ocurrir con ese CO2? ¿Qué va a ocurrir con el CO2? Tiene que ser eliminado. Ya, el agua también se va a eliminar. Ahora, por otro lado, lo que yo no coloqué, hay cosas que yo no las coloqué acá. Pero, ¿qué cosas debe ingresar además de glucosa? ¿Qué es necesario que ingrese a la célula? ¿Qué tiene que ingresar? ¿Qué tiene que ingresar para que se produzca la respiración celular? El oxígeno. El oxígeno. Este oxígeno viene desde fuera, tiene que ingresar, y luego de ingresar a la célula, tiene que ingresar, ¿no es cierto?, a la mitocondria para poder ser usado. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Preguntas. Bueno, y aquí, esto lo habíamos visto la semana pasada, el resumen de todo lo que hemos dicho. La glucosa se encuentra en el citoplasma celular, se descompone en dos moléculas más pequeñas, ¿no es cierto? Estas moléculas van a ingresar a la mitocondria y se produce, ¿no es cierto?, una serie de reacciones químicas en secuencia. Y, ¿no es cierto?, esto ocurre en el interior de la mitocondria, la parte que se llama matriz mitocondrial, y luego una vez que termina este ciclo de Krebs, muchas reacciones, ¿no es cierto?, seguidas, ya, donde se libera CO2 y se produce también energía, y luego se van a producir, ¿no es cierto?, lo que llamamos transporte de electrones, ya, en presencia de oxígeno, y se va a terminar liberando ATP también, ¿ya? Bueno, y ahora nos vamos a la respiración celular y a la fotosíntesis. ¿Qué cosa habíamos dicho? ¿Qué aprendimos de la fotosíntesis? Así, bien rápido. Bien rapidito. ¿Qué aprendimos de la fotosíntesis? Porque se aprendieron cosas, yo aseguro que aprendieron. No terminaron igual como cuando comenzamos. ¿Qué aprendieron de la fotosíntesis? A ver. Es un proceso que se transforma de energía inorgánica en energía orgánica, o sea, Materia. en materia orgánica. Inorgánica en orgánica. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Bueno, miren acá. Entonces, ¿qué las caracteriza? Yo hice un cuadrito donde coloqué algunos aspectos de la fotosíntesis y algunos aspectos de la respiración celular. ¿Qué se necesita? Se requiere para la fotosíntesis, se supone, dióxido de carbono, agua. ¿Y qué es lo que era esto? E mayúscula, L minúscula, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era esto, L? Energía luminosa. Energía luminosa. ¿Y de dónde, no es cierto, los seres vivos que hacen fotosíntesis obtienen energía luminosa? ¿Cuál es su fuente principal de energía luminosa? ¿El sol? El sol, ¿no es cierto? Sin duda, sin dudar, la fuente principal que tiene, ¿no es cierto?, de energía el planeta para distintos fenómenos y para los seres vivos es el sol, ¿no es cierto? Es fundamental. Entonces, no olviden energía luminosa. Ahora, ¿qué se obtiene de la fotosíntesis? ¿Qué es lo que era esto? ¿Qué se obtenía de la fotosíntesis? ¿Qué es esto? Glucosa, ¿no es cierto? Que es materia orgánica, como habíamos dicho delante, que corresponde a un azúcar o hidrato de carbono. Y también se obtiene, ¿qué es lo que era esto? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y a dónde pasa el oxígeno que producen, ¿no es cierto?, las plantas, que son las que realizan fundamentalmente fotosíntesis? ¿A dónde pasa ese oxígeno? ¿A dónde va quedando? En el En caso el de los seres, ambiente. en el ambiente. Si estamos hablando de seres vivos terrestres, en el aire. Si estamos hablando de seres vivos que son acuáticos y que hacen fotosíntesis, como las algas, queda en el agua ese oxígeno. Ya. ¿Dónde ocurre? Bueno, hablemos de
aquellos organismos cuyas células son más complejas, ¿no es cierto? ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? En los cloroplastos, completamente en los cloroplastos, ¿ya? Ahora, en el caso de la respiración celular, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Aquí está lo que se necesita. ¿Qué es lo que era esto? Glucosa. Glucosa. Para que se produzca la respiración celular se necesita glucosa y también se necesita, ¿qué es lo que es esto? Oxígeno. Oxígeno. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes, en el fondo, la fotosíntesis es quien proporciona de esto para la respiración celular. ¿Qué se obtiene? Dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. ¿Y dónde ocurre? Claro, en las mitocondrias, pero no olvidemos que también ocurre una parte en el citoplasma. Eso no hay que olvidarlo. Ya. Yo acá solo había puesto las mitocondrias porque haciendo como la equivalencia, pero también ocurre, acuérdense, una parte ocurre en el citoplasma y otra parte de la respiración celular en la mitocondria. Si no pasa la glucólisis, que es lo que ocurre en el citoplasma, no va a pasar, no se va a producir el ciclo de Krebs y ¿no es cierto?, el transporte de electrones, no se va a producir. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? A ver, ¿qué me dicen acá en el chat? Ya, tío Andrés, gracias. Bueno, y aquí yo puse un bonito que muestra a los cloroplastos y a las mitocondrias. Ya. Y los procesos. ¿Qué proceso ocurre en el cloroplasto? La fotosíntesis. ¿Qué proceso ocurre, no es cierto, en la mitocondria? La respiración celular. Ahora, fíjense ustedes, el producto de la respiración celular, que es dióxido de carbono y agua, es ocupado en la fotosíntesis. ¿Ya? Y el producto de la fotosíntesis, que es glucosa y oxígeno, es ocupado en la respiración celular. Entonces, se dice que estas dos reacciones, fotosíntesis y respiración celular, están estrechamente relacionados, de tal manera que se necesitan ambos. Por lo tanto, se dice que son procesos o reacciones complementarias. Porque si ustedes se fijan, el producto de la fotosíntesis se ocupa como reactante en la respiración celular y viceversa. El producto de la respiración celular se usa como reactante en la fotosíntesis. Bueno, y acá otro bonito que dice más o menos lo mismo. Está mostrando la reacción química. Esto es producto de la fotosíntesis y se ocupa como reactante de la respiración celular. Si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Ahora, y yo recalco acá, y aquí está lo mismo que, claro, aquí lo puse como pregunta, ambas reacciones son complementarias. Bueno, y aquí yo puse otro mono que es similar, ¿no es cierto?, a lo otro que he colocado, tiene unas pequeñas diferencias, pero que en el fondo muestran lo mismo. Producto de la fotosíntesis, producto de la respiración celular. ¿Por qué son tan importantes? La fotosíntesis, ya lo hemos dicho, permite incorporar energía a los seres vivos. La energía luminosa se transforma en energía química, porque nosotros, todos los seres vivos, internamente no podemos funcionar con energía luminosa, pero sí funcionamos con esta. Entonces, esta es transformada en la fotosíntesis. Por otro lado, se transforma materia inorgánica en orgánica, dióxido de carbono en agua, y se convierte en glucosa, que va a ser nuestro combustible. Y, ¿no es cierto?, además se libera oxígeno que al ambiente cuando se destruye la molécula de agua. Y en la respiración celular, ¿no es cierto?, los seres vivos pueden obtener la energía química a partir de estas moléculas orgánicas como la glucosa, pero tienen que ser degradadas. Y ya vimos todos los procesos que ocurrían para, ¿no es cierto?, poder obtener la energía que ellas guardan. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, lo llevan a cabo prácticamente todos los seres vivos. Ahora, ¿quiénes la realizan? Bueno, la fotosíntesis nosotros decimos la realizan aquellos organismos que llamamos autótrofos. Auto significa por sí mismo y trofos viene de alimentarse, alimentación. Entonces, ¿quiénes son organismos autótrofos? Los que hacen fotosíntesis. Plantas, algas, algunas bacterias y algunos protozoos, algunos bacterias, unos poquitos. ¿Ya? Esos son organismos autótrofos. ¿Quiénes realizan respiración celular? Todos.
los que son autótrofos y los que no son autótrofos, que se les llama heterótrofos. Entonces, las plantas y todos los otros que son heterótrofos. Esos realizan la respiración celular. ¿Ya? Y aquí un resumen de ambos procesos, ¿ya? De lo que se absorbe, de lo que se libera, ¿ya? De lo que se elabora y lo que pasa. ¿Listo? Que es lo mismo que lo anterior, pero en un cuadrito que a mí, o tabla, que a mí me encantan esas tablas. Bueno, y aquí unas preguntillas que voy a leer una, aunque el tío Andrés me quiera colgar porque quedan 30 segundos. ¿Cuál sería el problema para los seres vivos si no existiera la respiración celular? ¿Cuál sería el mayor problema? ¿Qué problema tendrían los seres vivos? La muerte. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué nos moriríamos? ¿Qué cosa no obtendríamos y que dependemos Energía. de la energía? Nosotros estamos, yo estoy hablando que ustedes están escuchando todos los procesos o sea, muchos procesos, no todos, muchos procesos, una gran cantidad de procesos están constantemente ocupando energía en nuestro organismo. El que yo me mueva, el que yo piense, el que yo vea, hay una serie de reacciones químicas que ocupan energía. Por lo tanto, la respiración celular siempre está ocurriendo. Ya, lo que estudiamos hoy día, recordamos que es la respiración celular, donde ocurre, comparamos la respiración celular y la fotosíntesis, por lo tanto hay que saber de fotosíntesis, la importancia de ambos procesos, y se hizo un resumen, ¿no es cierto?, de sus características. Tan, ya. Preguntas, dudas pequeños. ¿Alguna duda? No, profe, ninguno. Ya. Yo hoy día o mañana subo este PPT a Classroom, ¿ya? Así que para que lo quieran, ojalá que lo revisen en realidad, ¿ya? Y para que hayan puros 8 en la próxima prueba. ¿Listo? Ya, que estén súper bien, cuídense mucho, hagan sus deberes escolares, pero descansen también y pásenlo bien. Ya, nos vemos entonces. Gracias, Andresito. Chao, profe. Gracias por su Chao.